El hombre en busca de sentido. Escrito por Viktor Frankl. En momentos de crisis o de profunda incertidumbre, solemos preguntarnos: ¿cuál es el propósito de todo esto? Esta pregunta, lejos de ser un simple capricho filosófico, define nuestra manera de enfrentar las dificultades. En el libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl explora de forma conmovedora y reveladora cómo, en los peores escenarios, como los campos de concentración nazis, el ser humano es capaz de encontrar un propósito que le otorgue fuerzas para seguir adelante. ¿Te has sentido alguna vez al borde de la desesperanza, cuestionando qué sentido tienen tus esfuerzos? ¿Has atravesado un periodo de confusión en el que todo parecía carecer de valor o dirección? La lectura de esta obra puede darte claves poderosas para reformular la manera en que ves tu vida, y sobre todo, para descubrir que siempre hay un porqué esperando ser revelado. Hoy, en Contando Letras, conocerás la historia, las reflexiones y las enseñanzas más destacadas de El hombre en busca de sentido. Una invitación a encontrar luz en medio de la oscuridad. Viktor Frankl fue un psiquiatra y neurólogo austriaco de origen judío. Durante la Segunda Guerra Mundial, su vida cambió para siempre cuando él y su familia fueron deportados a varios campos de concentración, incluidos Auschwitz y Dachau. En esos lugares, Frankl perdió a sus padres y a su esposa. Además de tener que soportar las penurias extremas y la amenaza constante de la muerte, se vio obligado a presenciar la degradación absoluta de la dignidad humana. La mayoría de los prisioneros vivían en condiciones infrahumanas, malnutridos y trabajando en jornadas extenuantes. La crueldad y el maltrato eran parte de la rutina. Sin embargo, a pesar de este contexto brutal, Frank tuvo la oportunidad de observar, con la lente de un psiquiatra, cómo reaccionaban sus compañeros ante el horror, y cómo la búsqueda o la ausencia de significado en sus vidas influía de manera decisiva en su resistencia psicológica y física. Este testimonio, recogido en El hombre en busca de sentido, no solo es un relato histórico estremecedor, sino también el fundamento de la logoterapia, la corriente psicológica que Frankl desarrolló, al darse cuenta de la importancia del sentido de la vida como fuerza motora del ser humano. El texto está dividido en dos partes esenciales. En la primera, Frankl describe sus vivencias en los campos de concentración nazis, con un estilo directo y conmovedor. Narra episodios que reflejan tanto la crueldad más extrema, como actos de solidaridad y amor sorprendentemente humano en un entorno tan inhumano. Esta parte busca, sobre todo, mostrar cómo las personas reaccionaban ante la pérdida de la libertad y ante la posibilidad constante de morir. En la segunda parte, el autor presenta las bases de la logoterapia, la filosofía y práctica psicológica que él mismo creó. Aquí se exponen los pilares de su visión. La vida nos exige descubrir un sentido, un objetivo o una misión. Y aún en las circunstancias más desalentadoras, la elección de la actitud personal es la última de nuestras libertades. Esta libertad interior, sostiene Frankl, ningún sufrimiento externo puede arrebatarla de manera absoluta. Uno de los conceptos más poderosos del libro es la idea de que si el ser humano encuentra un porqué para vivir, podrá soportar casi cualquier cómo. El entorno de los campos de concentración, donde tantos lo perdían todo, revelaba con crudeza que quienes poseían una meta o un motivo para seguir adelante, como volver a ver a un ser querido o terminar una obra personal, tenían mayores probabilidades de resistir física y mentalmente. Frankl explica que muchos prisioneros, carentes de toda esperanza, se abandonaban a la desesperación y en ocasiones fallecían poco después. Por el contrario, quienes albergaban la convicción de que su existencia no era un mero accidente, sino que servía a un fin concreto, lograban mantener la fuerza para afrontar jornadas extenuantes, hambre, frío y la humillación sistemática. El porqué iluminaba sus pasos, aunque las circunstancias trataran de apagarlos. ¿Te has detenido a pensar cuál es tu porqué en estos momentos? Puede ser tu familia,
un proyecto personal, tu vocación o el sueño de ayudar a otras personas. Si lo tienes claro, ¿lo recuerdas a diario cuando las dificultades tocan a tu puerta? La logoterapia, el enfoque desarrollado por Frankl, difiere de otras corrientes psicológicas que centran la motivación humana en el deseo de placer, como lo indica Freud, o en la búsqueda de poder, como lo señala Adler. Para Frankl, el impulso primario es la voluntad de significado, la necesidad de encontrar sentido a la propia vida. Los pilares de la logoterapia podrían resumirse así. Primero, la vida siempre tiene significado, independientemente de las circunstancias. Segundo, cada persona debe descubrir el sentido único que reside en su existencia. Nadie puede dictárselo, es una exploración personal. Tercero, el ser humano dispone de cierta libertad interior para elegir su actitud y su forma de reaccionar, aunque exteriormente parezca no haber escapatoria. Cuarto, el sufrimiento puede en ocasiones cobrar valor si somos capaces de dotarlo de un propósito, de integrarlo en nuestra historia como un catalizador de crecimiento. Este último punto, a menudo, se malinterpreta. Frankl no glorifica el sufrimiento ni sugiere buscarlo, pero afirma que si se presenta de manera inevitable, podemos transformar ese dolor en una ocasión de trascendencia. En sus memorias, Frankl relata escenas profundamente emotivas, prisioneros que compartiendo la última miga de pan con un compañero, encontraban un destello de humanidad. Él mismo evocaba la imagen de su esposa para sobrellevar la desesperación, recordando momentos compartidos o imaginando el reencuentro tras la liberación. Esta visión del amor como fuerza que sostiene y nutre el espíritu es uno de los ejes centrales de su filosofía. Aún sin certezas de si su esposa seguía con vida, la sola idea de dialogar mentalmente con ella lo mantenía aferrado a la existencia. Frankl descubrió que el amor era para muchos presos, un motivo tan poderoso como cualquier proyecto vital, un lazo que resistía incluso cuando todo lo demás se había hundido. En un ambiente tan opresivo, la mayoría de las libertades humanas quedaban anuladas, no había derecho a la propiedad, a la libre circulación, a la alimentación o la salud. Sin embargo, Frankl observó que existía una libertad última que ningún guardia podía arrebatar. La elección de la actitud personal. Cada individuo, a pesar de la presión y la amenaza, poseía la capacidad de decidir cómo enfrentarse a ese sufrimiento. Algunos sucumbían al rencor, la resignación o la envidia. Otros, por el contrario, encontraban espacio para la solidaridad, la fe o el humor trágico, negándose a que la brutalidad diaria les arrebatase la dignidad que emanaba de su interior. Es aquí donde la logoterapia nos enseña una lección crucial. Siempre, incluso en la más oscura de las noches, podemos escoger si vivimos con resentimiento o con compasión. Si nos hundimos en la desesperanza o cultivamos la esperanza. Aunque pocos de nosotros viviremos una situación tan extrema como la que describe Frankl, la búsqueda de sentido es un desafío continuo. A menudo atravesamos crisis personales. Puede ser un despido laboral, la ruptura de una relación, la pérdida de un ser querido o una enfermedad grave. En esos momentos, la enseñanza del hombre en busca de sentido puede ser la diferencia entre la resignación y el renacer. Pero, ¿cómo encontrar sentido en la vida cotidiana? No basta con conmovernos o asentir con la cabeza, la transformación real surge cuando llevamos estas lecciones a la práctica. Por ello, te propongo 3 acciones concretas para iniciar o profundizar en tu búsqueda de sentido. 1. Delimita tu porqué. Dedica unos minutos a la semana para escribir las metas y valores que te impulsan. ¿Te apasiona la enseñanza, la música, el cuidado de tus seres queridos? ¿Qué sueños has pospuesto? Enfócate en uno que te dé energía y hazlo tu norte. 2. Crea un ritual de gratitud y propósito. Cada mañana, antes de revisar el teléfono o sumergirte en la rutina, cierra los ojos y piensa en una razón específica por la que estás agradecido.
Luego, conecta con la meta que definiste y repite en silencio. Hoy actúo con sentido. Este simple ritual refuerza tu dirección interna. 3. Comparte tu luz. Si has pasado por un sufrimiento y has encontrado un aprendizaje, busca la manera de transmitirlo, conversa con un amigo que necesite aliento, escribe un artículo. Únete a un voluntariado o impulsa un proyecto que lleve esperanza a otros. Al compartir tu experiencia, verás cómo tu propio sentido de vida se expande y se fortalece. Una de las contribuciones más relevantes de Frankl es la idea de que la satisfacción profunda no llega cuando enfocamos toda nuestra energía en nosotros mismos, sino cuando nos trascendemos, buscando servir a algo o a alguien que consideramos valioso. Ese algo puede ser un ideal, una persona amada o una misión específica. El vacío existencial surge cuando no hallamos respuesta a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? El antídoto, según Frankl, reside en comprometerse con acciones que sean coherentes con nuestros valores, en amar y en abrirse a la experiencia de la vida, con una actitud de curiosidad y crecimiento. Así, el individuo deja de ver el dolor como un castigo o un sinsentido, y empieza a considerarlo un elemento más de su desarrollo. A pesar de haberlo perdido casi todo, incluyendo a su familia, Frankl conservó su humanidad y su capacidad de amar. Tras ser liberado de los campos de concentración, dedicó el resto de su vida a enseñar y difundir la logoterapia, trabajando con pacientes de todo tipo, y demostrando que este enfoque no solo es útil en situaciones extremas, sino también para quienes afrontan el vacío que la modernidad y el materialismo pueden generar. Su historia nos enseña que el cerebro humano, por sofisticado que sea, sigue necesitando una respuesta a la interrogante, ¿para qué? Cuando no la haya, la apatía y la depresión pueden ganar terreno, pero si se halla un motivo, grande o pequeño, la resiliencia florece y permite enfrentar obstáculos con una fortaleza sorprendente. El hombre en busca de sentido es un espejo que nos confronta con la urgencia de darle un significado profundo a nuestra existencia. Con sus poco más de 100 páginas, Frankl impacta profundamente las creencias y emociones de quienes se atreven a leerlo, recordándonos que todos estamos llamados a encontrar nuestra razón de ser. Aún en la mayor desolación, podemos activar una luz interna. Cada adversidad encierra un potencial de crecimiento si decidimos afrontarla con determinación. Tal vez no tengamos control sobre todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir la actitud con la que lo vivimos. En un mundo que tiende a desconectarnos de nuestra esencia y a saturarnos con estímulos superficiales, esta obra nos devuelve la confianza en el valor irrepetible de la vida y en la capacidad humana de renacer, incluso tras la peor tragedia. Ahora que has explorado estas ideas, ¿te animas a preguntarte dónde radica tu propio sentido? Quizá quieras escribir en un cuaderno aquello que te apasiona o que sientas que todavía no has realizado. Puede ser un proyecto que beneficie a otros, un cambio de profesión, un viaje que pospones o incluso la decisión de perdonar a alguien. Toma el tiempo de sentarte en silencio y reflexionar sobre tus valores, tus metas y las personas que te importan. Esa reflexión podría ser el inicio de una transformación profunda. Así como Frankl utilizó sus recuerdos y sus proyectos futuros como ancla en medio de la desolación, tú también puedes encontrar, en el fondo de tu corazón, un punto de apoyo que haga que todo lo demás cobre sentido. El hombre en busca de sentido es un testimonio de resiliencia y fe en la humanidad. Más allá de las terribles condiciones que describe, emite un mensaje de esperanza que trasciende el tiempo y las culturas. Viktor Frankl dejó un legado a través de la logoterapia, recordándonos que el sentido de la vida no se otorga, sino que se descubre y se construye día a día. Te invito a compartir en los comentarios tus impresiones, reflexiones o anécdotas de momentos en que sentiste que un objetivo claro te impulsaba a no rendirte.
En Contando Letras, queremos crear un espacio de diálogo donde cada uno pueda expresar lo que le hace sentido. Te animo a que leas la obra completa de Frankl, para profundizar en cada una de sus enseñanzas. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y recuerda, por muy oscuro que parezca el camino, siempre hay un porqué esperando ser hallado, y ese descubrimiento puede renovar tus fuerzas para enfrentar lo que venga.